Por favor, de lectura al cambio del orden del día presentado por el legislador Ricardo Ulcuango. Con su autorización, señorita presidenta, me permito dar lectura al memorando número AN-UFR-2024-0033-M de Quito, Distrito Metropolitano, 11 de marzo de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: solicitud de cambio del orden del día en la sesión número 911 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta nacional, en atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento de aplicación, solicito a usted considerar el cambio del orden del día en la sesión número 911 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 12 de marzo de 2024 a las 10 horas, de manera que se incluya como segundo punto el siguiente: resolución que dispone la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional, al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que comparezcan e informen respecto al alcance, beneficios y efectos en la ejecución del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas y del acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, documento preparado en conjunto con el asambleísta por la provincia de La Suay, Leonardo Berresueta. Para el efecto, me permito juntar las firmas de respaldo y el referido proyecto de resolución. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe señor Ricardo Ulcuango Farinango, asambleísta. Hasta ahí la lectura del cambio del orden del día, señorita presidenta. Tiene la palabra el legislador Ricardo Ulcuango. Se les recuerda que el tiempo máximo de intervención es de 3 minutos. Muchas gracias, compañera Viviana, presidenta encargada de este pleno. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, he solicitado este cambio del orden del día toda vez de que se trata de acuerdo a nivel de Estado. El estatuto de fuerza es importante que todos los legisladores conozcamos, revisemos, pero sobre todo es necesario de que el país conozca. Como es de conocimiento general, el pasado 6 de octubre de 2023, expresidente Guillermo Lasso suscribe un acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos, el Estatuto de Fuerza. Y eso es importante señalar, pero además ese acuerdo fue enviado a la Corte Constitucional el pasado mes de noviembre. Y por supuesto también la propia Corte emite un dictamen de que no es necesario que pase por la Asamblea Nacional. A pesar de que existe votos salvados. Pero es importante señalar también, este acuerdo fue ratificado por el actual presidente. ¿Qué queremos? ¿Y qué tenemos que saber como asambleístas? Los 137 asambleístas. ¿Cuál es el alcance que tiene ese acuerdo? ¿Cuál es el beneficio que va a tener el país con ese acuerdo? ¿Y cuál es el protocolo de la implementación de ese acuerdo? Tenemos que saber como asambleístas, es nuestro deber como legisladores en estos temas. Por eso he solicitado este cambio del orden del día, para que este pleno resuelva la comparecencia del señor ministro de Defensa y a su vez al jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que a este pleno acudan e informen a todos los 137 asambleístas. Por eso es lo que yo pido, y gracias también el apoyo que he tenido para presentar esta solicitud. Pero además, estoy más que seguro de que ustedes como patriotas, como legisladores del país, estaremos interesados en conocer sobre cuál es este acuerdo de estatuto de fuerza. Así que por eso le invito
a ustedes, a cada uno de ustedes, ojalá que nos apoyen este cambio del orden del día y de esa manera en el tratamiento trataré de ampliar mucho más sobre este tema. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, colegas asambleístas. Por favor, señor secretario, proceda a tomar votación. Con su autorización, señorita presidenta, se procede a tomar votación de la modificación del orden del día presentada por el asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Gracias. En un minuto cierra el registro para la votación, señor secretario. Se toma nota, señorita presidenta. Cierre el registro. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 112 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
Por favor, señor secretario, cierre el registro. Cierre la votación. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 52 votos afirmativos, 28 votos negativos, 0 blancos, 32 abstenciones. No ha sido aprobada la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Primer punto.